Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un miedo muy grande? Como por ejemplo, mi marido me ha dicho que nos vamos a divorciar y yo tengo miedo de que cuando él se vaya yo no voy a poder suplir económicamente el techo donde vivo, la comida. Entonces yo entro en insomnio porque me quedo en un estado de alerta, de ansiedad, por decir qué va a pasar cuando él se vaya. Entonces mi cerebro automáticamente me mantiene despierto para yo poder darle una respuesta, una solución a esa situación. Pero si yo tengo miedo, me voy a entrar en un conflicto de supervivencia, más bien de huida, o sea, de no querer enfrentar esa situación. Hoy en la actualidad se habla mucho de que los síntomas vienen a enseñarnos algo y de que podemos sanarnos buscando la raíz emocional del mismo. Quiero usar un caso que he abordado de un insomnio, que realmente son muchos, pero quiero tomar este para explicarles cómo funciona el hecho de que nosotros nos podamos sanar adentrándonos a nuestras emociones y a nuestra historia de vida. Porque todavía hay mucha gente que tiene dudas al respecto. Entonces, me parece interesante que podamos comprender cómo nosotros nos podemos sanar a nosotros mismos. Hay muchísimas personas que tienen diferentes síntomas y vienen abordándolos con diferentes médicos, con diferentes medicamentos, y no logran dar una respuesta. Entonces, el poder comprender esto, si es la primera vez que lo escuchas, te va a cambiar la vida. Esto es algo que yo apliqué en mi propia experiencia para sanarme de diferentes síntomas que tenía y que venía justamente visitando a diferentes profesionales, y el hecho de no poder encontrar respuesta, seguí justamente en esta búsqueda para poder aliviarme de todos esos malestares que tenía físicos, y encontré que justamente los síntomas tienen una raíz emocional. Entonces vamos a hablar de ello para que pueda quedar claro y para que puedas aprender a comprenderlo. En este caso de insomnio que voy a usar como ejemplo, la persona viene diciendo que se levantaba todos los días a las 4 de la mañana y que no podía seguir durmiendo. Entonces eso obviamente le generaba una pérdida de energía enorme. Cuando uno no duerme bien, obviamente su carácter empieza a cambiar, el mal humor, las cosas no salen bien, entonces genera más conflicto, ¿sí? Entonces, en esta situación, obviamente, yo le digo desde qué momento esto comenzó, qué momento en tu vida empezó este insomnio en el cual te encuentras. Ella me comenta el momento que comenzó y yo le digo, ok, ¿qué cosas son las que te están quitando el sueño? Porque fíjense en algo. El insomnio, esto es amplio, pero voy a usar uno de los puntos para que se pueda comprender. Para que una persona tenga insomnio, obviamente es porque está alerta. O sea, el cerebro está mandando una respuesta de estate despierto, estate alerta, porque de alguna otra forma es como un semáforo amarillo. Hay algo que no está bien, entonces estamos en un momento de preocupación. Entonces eso desencadena que la persona se quede despierta o se despierte. ¿Cuál es el fin biológico? Es que esa persona pueda darle solución a ese problema en el cual se encuentra y siente que no puede, ¿sí? Si no has comprendido esto, volvé a retroceder un poquito y volvé a escuchar lo que acabo de decir. O sea, el cerebro, como esta persona se siente en una situación que la está sobrepasando, ¿sí? Con respecto a alguna situación familiar, en el trabajo o en su vida, como siente que esa situación no la puede resolver, el cerebro la despierta para mantenerla alerta y a la vez para darle la posibilidad de decir, ok, resuelve el problema en el cual te encuentras. Porque para uno resolver el problema en el cual se encuentra, en este plano de la materia, necesita estar despierto. O sea, si yo, por ejemplo, hoy me acuesto a dormir con un problema, ¿cuándo lo voy a solucionar? En el momento que me despierte en la mañana, a primera hora, con ese problema que quedó pendiente, voy en la mañana a decir, ok, tengo que ir a pagar tal cosa que me preocupa, tengo que llamarle a mi madre, que siento que puede estar enferma, o a mi marido. Entonces, el cerebro, cuando nos pone en insomnio, es porque hay una preocupación por algo que todavía nosotros no estamos pudiendo darle respuesta. Entonces, ¿cuál es la forma? Mantenernos despiertos. Porque cuando uno está despierto tiene más posibilidades de tomar decisiones, buscar, solucionar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un miedo muy grande? Como por ejemplo, mi marido me ha dicho que nos vamos a divorciar y yo tengo miedo de que cuando él se vaya yo no voy a poder suplir económicamente
el techo donde vivo, la comida. Entonces yo, entro en insomnio porque me quedo en un estado de alerta, de ansiedad, por decir, ¿qué va a pasar cuando él se vaya? Entonces mi cerebro automáticamente me mantiene despierto para yo poder darle una respuesta, una solución a esa situación. Pero si yo tengo miedo, me voy a entrar en un conflicto de supervivencia, más bien de huida, o sea, de no querer enfrentar esa situación. Ustedes observen que cuando uno vive, experimenta desde este plano humano, la forma de poder afrontar las soluciones a los diferentes problemas que nosotros tenemos normalmente se basan en tres. Uno es enfrentar la situación, o sea, yo enfrento este problema en el cual me encuentro. El otro punto sería la huida, o sea, yo huyo. Normalmente esto va a generar ansiedad, va a generar insomnio, va a generar muchísimos malestares que tienen que ver con un estado de alteración porque estoy huyendo de un problema. Y el otro punto es el del sometimiento, o sea, más bien vamos a agregar un punto más, un cuarto, pero el tercero sería el del sometimiento, donde yo me someto ante esa situación, y el otro es un punto de congelamiento, donde yo me congelo. O sea, ustedes lo van a notar en los animales cuando se hacen los muertos, se congelan, o sea, es una forma de no querer enfrentar esa situación en la que se encuentran, ¿sí? Entonces, en estos 4 puntos, el más importante es afrontar la situación, ya que uno no puede andar huyendo de un problema, tampoco puede someterse a ese problema porque se va a hacer más grande, y tampoco puede congelarse, porque justamente todas estas formas de comportarse, incluso podríamos poner esto de evadir el problema también como forma, que son formas de huida, siempre van a hacer que ese conflicto se haga más grande. Entonces nosotros tenemos que sanar nuestros miedos para poder enfrentarlo, ya que solamente de esa forma se termina resolviendo. Entonces en este caso de insomnio, una de las cosas que sucedía es que esta persona tenía muchísimo miedo de que sus hijos pasen necesidades económicas. Entonces todo el tiempo les estaba llamando, preguntando cómo estás, dónde estás, qué te va a pasar, o sea, qué te pasa, porque hay un miedo en ellos de que ellos no fueran suficientes con su economía. Entonces ese miedo hace que yo esté en una alerta continuo todo el tiempo y que no me ocupe de mí, sino me esté ocupando de otras personas, lo que conlleva a que si yo me ocupo de otros, eso no le da respuestas. ¿Por qué? Porque yo no puedo vivir la vida de otras personas, solo puedo vivir mi vida. Y sí puedo acompañar a otra persona en un momento difícil, pero no puedo vivir su vida. Entonces, normalmente esto es lo que más enfermedades genera, que las personas quieren vivir la vida de otros o salvarlos o quitarles ese problema, resolver los problemas de los demás. Entonces esto genera un estado de alerta continuo en las personas y por ende las lleva a un punto de enfermedad. En este caso el insomnio, estoy todo el día despierto porque obviamente no sé en qué momento a mi hijo les puede pasar un problema mayor del que tiene. Entonces, ¿quién es el que tiene que sanar? Uno mismo, ese miedo que tiene de no estar permitiendo que las personas a su alrededor experimenten su propia vida. Porque esto es así, yo no puedo experimentar la vida de mis hijos, ya que ustedes lo van a ver hasta socialmente y en la ética, la cultura y la moral, cuando el hijo se hace mayor de edad, tiene que irse de la casa y hacer su propia vida. Incluso lo vamos a ver en la Biblia cuando dice dejará el hombre a su madre, a su padre y se unirá a la mujer. Habla de salir del hogar. Entonces cuando alguien, por el motivo que sea, no respeta ese orden divino de la vida, de que esa persona, yo ya no puedo estar responsabilizándome de ella porque se tiene que ir del hogar, eso es lo que corresponde delante de la vida, entro en un estrés. Entro en miedo, entro en ansiedad. Por lo tanto, va a saltar un síntoma en mi cuerpo como resultado de haberme corrido del sentido que la vida tiene. ¿Que cuál es el sentido? Que mis hijos, si son adultos, yo ya no me puedo hacer cargo de ellos. Sí puedo acompañarlos en una urgencia, sí puedo
quizás resolver algún problema en el que ellos estén si ellos se sienten superados, pero no puedo vivir su vida, no puedo estar queriéndolo salvar preocupado porque le va a pasar algo. Como estas personas que tienden a llamar todos los días a su madre o a sus hijos o algún familiar de ¿cómo estás? Como algo así pensando como que algo malo le va a suceder, entonces necesitan saber cómo están. Tienen una mirada de la vida negativa. Esto es como que si yo no te pregunto cómo estás, puede que te haya pasado algo y no me lo vas a decir. Entonces vas a entrar en un problema. Es porque la forma en la que nosotros percibimos la vida no es la forma adecuada, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que comprender que una de las cosas que nosotros tenemos que integrar en nosotros es el sentido que la vida tiene. Que eso es lo que yo explico en la sanación en 3 pasos, que es el proceso de acompañamiento que vas a empezar a ver contenido en el canal. Y es que el primer paso es la toma de conciencia. Yo necesito tomar conciencia de donde yo me he corrido del sentido que la vida tiene, ¿sí? La vida tiene un sentido como un río que corre hacia un lugar, ¿sí? Es como cuando sale el sol y entra el sol, tiene un recorrido. Eso es un sentido en el que la vida tiene. Algo así como lo mismo que sucede con el sentido que tiene el estómago de que genera en nosotros una señal entre el cerebro y demás para mostrarnos que va a haber hambre. Entonces, ¿el sentido cuál es? Que yo tengo que ir a preparar la comida o comer algo para llenar. Entonces, el sentido del estómago justamente es poder digerir lo que yo voy a comer. Ese es el sentido para el cual está puesto ese órgano, ¿sí? Para poder asimilar, digerir y justamente recibir alimentos, para ser bien práctico. Entonces, nosotros tenemos que comprender que la vida tiene un sentido, ¿sí? Así como el aparato reproductor tiene un sentido y, digamos, también los otros aparatos que tenemos en nuestro cuerpo tienen un sentido y, por ejemplo, nuestros ojos tienen un sentido que es ver, es recibir información, nuestros oídos es escuchar. La vida también tiene un sentido en el cual tiene que ser transitada. Entonces, cuando nosotros nos corremos de ese sentido que la vida tiene, vamos a entrar en conflicto y en dolor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el dolor y el conflicto? Es que nosotros debemos volver a entrar al sentido que la vida tiene. Es exactamente ese el motivo para el cual existe el dolor, el malestar, el sufrimiento, la angustia, el vacío y todas estas emociones, estos estados que generan malestar en el ser humano. Lo que nos están diciendo es que nos hemos corrido del sentido que la vida tiene y tenemos que volver a alinearnos, ¿sí? Entonces el ser humano en la actualidad no comprende ese sentido. Entonces vive la vida como la cultura, la sociedad, la religión le ha dicho, ¿sí? Entonces no comprende de dónde provienen sus vacíos existenciales. Por ejemplo, la medicina tiende a ver el cuerpo separado de la realidad. Entonces considera que el cuerpo se enferma por casualidad. Entonces yo tengo un dolor de pierna, un dolor de brazo, un dolor de espalda y es como que se enferma por casualidad. Entonces la respuesta que tiene es darle una medicación a uno para que uno la tome esa medicación y de esa forma yo me sienta mejor. Pero todo eso es ir al efecto, no a la causa. El efecto es me duele la rodilla, tomo algo para aliviarlo. Pero la causa, que sería qué me originó ese dolor de rodilla, ¿sí? No se está viendo. Y justamente es la causa la que resuelve el problema de raíz. La medicación no puede ir a la raíz porque justamente lo único que está haciendo es actuar ante el efecto, ¿sí? Volviendo al tema del insomnio, sería exactamente lo mismo que la persona tome algo para dormir sin comprender qué es lo que le está generando ese malestar que no le permite conciliar el sueño. Y acá quiero hacer un paréntesis. Yo no estoy en contra de la medicación, de que se tome la medicación. Para nada, yo en momentos de mi vida, si he tenido que tomar, he tomado.
Y no hay nada de malo. El problema está en si yo creo que la medicación a mí me va a sanar o si yo creo que la solución a mi problema es estarme medicando. Ese es el gran conflicto, cuando realmente lo importante acá es buscar el origen. Y el origen nunca está en la medicación. El origen está en qué es la causa, cómo yo estoy viviendo para que yo pueda estar experimentando en mi cuerpo, que es el mapa de la mente, un síntoma, ¿sí? Entonces, cuando yo observo esto, es lógico que voy a comprender que mi cuerpo, que las enfermedades no son enemigos, que eso es lo que yo aporto justamente en la sanación en 3 pasos, que el ser humano comprenda que nuestro cuerpo no es un enemigo, sino que es un mapa que me ayuda a comprender que yo me he corrido del sentido de la vida y lo que está haciendo mi cuerpo es, a través de ese dolor, llamar mi atención a la conciencia que habita el cuerpo, ¿sí? Que pueda alinearse, o sea, corregirse para seguir el sentido. Y como resultado de alinearse y de corregir ese sentido, entre en un punto de armonía entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que hago, y como resultado de ese alineamiento que se produce en primer paso a través de la toma de conciencia, segundo paso la liberación emocional y en el tercer paso accionar en el sentido de la vida, eso es lo que yo propongo a través de la sanación en 3 pasos, el ser humano entra en una coherencia que su cuerpo, la vibración de su cuerpo, las células y demás, por lógica, sanan de forma natural. Y esto no es magia para las personas que piensan como, no, esto es algo mágico. No, es que la emoción que está reprimida en mí por no estar atendiendo el sentido de la vida, ese dolor que me genera la situación con mis hijos, la situación con mi marido, la situación con mi trabajo, la situación con mi madre, o en algunos casos estas cosas juntas, son las que generan que yo me corra del sentido que tiene la vida, me desalinee y por ende mi cuerpo empiece a presentar muchos síntomas. Entonces, ¿cuál es el problema con la medicación? Es que si yo me medico, no estoy tomando conciencia de lo que la vida quiere decirme. Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? Y atentos aquí, algo que pasa muchísimo, y esto yo lo he hablado con médicos, con profesionales, con psicólogos y demás. Lo que sucede es que voy a tomarme una pastilla primero para el dolor de cabeza, luego otra pastilla para el dolor de estómago, y como no estoy atendiendo lo que la vida me está diciendo, solo me estoy medicando para anestesiar el síntoma, luego voy a necesitar otra pastilla más y luego otra pastilla más. Y luego van a notar a las personas que andan con diferentes blister de muchísimas pastillas. Y es como que pasan y llegan a ya grandes a decir, mira, ahí está el cajón de las pastillas o en la mesa de luz tengo pilas de pastillas para todo. Para esto, para esto, para esto, para esto. Porque esa persona nunca ha ido a la raíz a comprender qué es lo que la vida le está diciendo a través de sus síntomas. Entonces quiero dejar claro, no estoy diciendo que la medicación esté mal, no, solo que tenemos que buscar la raíz. Porque cuando alguien busca la raíz, es cuando yo empiezo a entrar en coherencia con el sentido de la vida y por ende empiezo de forma natural a bajar la medicación. Y todos los profesionales que son honestos saben muy bien que siempre el punto está en que la persona vaya dejando la medicación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comprendemos que los síntomas, lo que nosotros conocemos como enfermedades, tienen una raíz emocional y nos permitimos esa posibilidad, como mucha gente en la actualidad se lo está permitiendo, es cuando nos cambia la vida, ¿sí? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que comprender. Las emociones no son algo como que pasa de forma superficial por nosotros. La emoción no es algo superficial. Incluso si pudiéramos hacer un ejercicio ahora mismo y yo tocara un punto sensible como decirte que tu hijo se acaba de accidentar
o que está enfermo, o que tu sobrino le acaba de pasar algo, el solo hecho de recibir esa noticia, verías cómo tu cuerpo entra en un estrés tan fuerte y la pulsión del cerebro es rápidamente, seguro que estés donde estés, quieras tomar un autobús, tu coche, un taxi o lo que sea para ir por toda la tensión que entra en el cuerpo. Entonces, imagínate lo que sucede cuando nosotros vivimos de esa forma, o sea, con la tensión de me estoy por divorciar y no me divorcio, con la tensión de me están por echar del trabajo, con la tensión de le tengo miedo a mi jefe, con la tensión de mi hijo está en una relación de pareja, pero yo no confío en la pareja que está, tengo miedo que mi hijo lo echen del trabajo. Imagínense en la tensión interna en la cual nosotros entramos. Entonces, esto es mucho más profundo, lo van a ir viendo en los mismos videos a medida que vaya hablando de la explicación de la sanación en 3 pasos, ya que a través de ello voy a generar una coherencia y una forma práctica y sencilla para que lo puedas compartir vos con tu familia, con tus hermanos, con tus conocidos. Y comprendo de que puedan haber personas que no lo logren comprender por su estado de conciencia momentáneamente, pero cada vez hay más personas que lo están comprendiendo. Entonces, si vos estás atravesando un síntoma que sientes que no les puedes dar una solución, yo solo te digo que te abras a experimentar esta posibilidad. No es que te quiera convencer, ni controlar, ni cambiar. No, eso es algo que vos eliges delante de la vida. Pero he atendido a cientos y a miles de personas con las que he hablado que se han dado esa posibilidad y al tomar conciencia de esto les ha cambiado la vida. ¿Sí? Entonces, date la posibilidad en ese síntoma en el que estás de ver qué la vida quiere enseñarte y mostrarte de lo que estás experimentando. Entonces, si vos logras hacer eso, yo te puedo asegurar que vas a tener una posibilidad nueva a que puedas comprender cuál es el sentido que la vida tiene y como resultado de comprender el sentido, se te abra una posibilidad nueva a que esa situación en la que te encuentras pueda resolverse. Entonces, de esa forma te vas a dar cuenta que el cuerpo no es tu enemigo, el cuerpo no te quiere castigar, el cuerpo no te quiere arruinar la vida, sino que todo lo contrario. El cuerpo viene a decirte que te has corrido, te has desalineado del sentido de la vida, entonces por ende te quiere volver a traer para que vos puedas recibir todo la enseñanza, porque justamente el cuerpo es como dicen, es un maestro, que él nos corrige en el sentido en el cual nosotros tenemos que vivir la vida y nos corrige si nos hemos desalineado. ¿Cómo? A través del dolor, a través del malestar, por la forma en la que nosotros estamos experimentando la vida. Entonces, en pocas palabras, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir. Porque cuando nosotros aprendemos a vivir, corregimos el sentido de la vida, nos alineamos, tomamos conciencia de ello, justamente empezamos a expresar las emociones que nos mantienen bloqueadas en las diferentes formas y accionamos como la vida quiere. Entonces nos ponemos en ese sentido de la vida y la vida se pone liviana. Entonces, al ponerse liviana, nos es más fácil y solo así podemos entrar en un punto de disfrute, de bienestar, que es lo que vienen hablando tanto las culturas y es lo que tanto se viene buscando cuando hablamos de sanación, de salud mental, salud física, de una salud integral, de una sanación holística y demás. Es que la vida se ponga más liviana, más fácil. No te estoy diciendo que van a desaparecer los problemas como de una forma así como infantil. No, solo que te estoy diciendo que vas a poner la vida más liviana, entonces te va a ser más fácil transitarla. No te vas a quedar bloqueado en los problemas, sino que los vas a poder transitar. Entonces, de esa forma vas a experimentar mucho más, vas a sentir mucho más alivio, mucho más bienestar y vas a entrar en puntos de bienestar de forma continua, porque te vas a dar cuenta que es como un niño que aprende a andar en bicicleta. Primero, como no sabía, se caía todo el tiempo, luego aprende a andar. Entonces, cada tanto toca inflar una rueda, toca poner la cadena que se salió, toca arreglar el freno,
tocan esas cosas. Toca que me canso y necesito bajarme la bici para caminar al lado de ella. Toca una subida en la que siento que tengo que ir más despacio, cambiar los cambios. Tocan todas esas cosas, pero no me freno. No se me rompió la bicicleta y me quedo a vivir desde ese lugar en la queja, en la crítica, en el victimismo, esperando que venga alguien a salvarme. Que es eso lo que propone la sanación en 3 pasos. Un ser humano consciente, que sabe cómo experimentar la vida, un adulto emocional, funcional, que puede tomar decisiones por sí mismo y que tiene la capacidad de resolver los problemas en los cuales se encuentra, ¿sí? Esta es la propuesta para aquel que le resuene, una comprensión de ser un ser humano consciente, no un ser humano dormido, no un ser humano que busca la culpa, que lo salven, que la política, que esto, que el otro, no, sino un ser humano consciente que está experimentando la vida desde un lado adulto en el cual sabe que por la conexión que él tiene con la vida a él le va a responder y va a traer respuestas, porque lo que él esté necesitando en ese momento tiene la capacidad de poder transitarlo, buscarlo y obviamente que aparezcan las personas necesarias o las herramientas para que pueda resolverlo. Entonces, esta es la propuesta, este es el camino y esto es lo que el ser humano necesita comprender. ¿Cuál es el sentido que la vida tiene? Cuando él comprende esto, entramos a la toma de conciencia, a la liberación emocional, luego accionamos en ese sentido y es cuando se produce como resultado lógico una sanación en la realidad de esa persona. Ya no solo hablamos de la sanación del cuerpo, sino de la sanación en otras áreas de la vida, ¿sí? Ya que todas están mostrando que el ser humano tiene un dolor o se ha desalineado, ¿sí? Que eso es la forma en la cual la vida nos muestra a nosotros que tenemos que volver a alinearnos. ¿Cuál es la pregunta que te quiero dejar como para cerrar? ¿En qué área de la vida estás desalineado? ¿Te has corrido del sentido? Como Google Maps, ¿en qué parte tomaste el camino que no era el indicado y ahora estás viviendo ese dolor? Puede ser en tu relación de pareja que te has corrido del sentido de la vida por las heridas que tienes de tus familiares, de tus padres y demás. Puede ser que te hayas corrido del sentido de la vida del trabajo porque tienes miedo a tu jefe, porque te exiges, porque tienes miedo de delegar, porque te sientes no capaz de pedir un aumento. Quizás te has corrido ahí en ese sentido. Puede ser que te hayas corrido del sentido de la vida con respecto a tu salud, entonces te has enfermado porque quieres de alguna otra forma salvar a alguien, a tu marido y todas estas cosas, a un familiar. Porque según vos los ves más débiles, entonces tienes que estar ahí. Y es como que tu respuesta sería, Lucio, es que yo no puedo dejarla a esa persona. Entonces, obviamente acá este tema es más profundo. Tenemos que hablar si es un anciano, cómo vivió ese anciano para llegar en ese estado, qué es lo que eligió hacer. Entonces, ¿en qué área de tu vida estás desalineado para que te alinees? Y como resultado de alinearte, la vida pueda darle paz, bienestar y armonía a esa área que en este momento está siendo un caos. Entonces, esta es la propuesta. Reflexionala, déjame en los comentarios lo que sientes, lo que piensas, lo que te parece. Así lo podemos seguir profundizando. Y de esa forma puedas evacuar cualquier tipo de dudas que tengas y te puedas animar a hacer un proceso de sanación. Porque justamente una de las cosas que se me viene de un chico que atendí a España, que estaban a punto de medicarlo y demás, y él me dice, Lucio, yo no puedo creer que con solo hablar a mí ya se me hayan ido los síntomas y no voy a tener que ir al psiquiatra que me medique. Y es que justamente lo que yo le dije, la respuesta es que no solo estás hablando, te estás amando, porque te estás reconociendo en ese dolor, te estás escuchando, estás diciendo lo que no podías decir a tus padres. Este movimiento no es solo hablar, es toda la energía que mueve el hecho de que una persona pueda expresarse, pueda decir que tiene miedo, pueda sentirse abrazada. Eso es lo que resume justamente el amor y eso es lo que yo hago en mis procesos de acompañamiento. Darle ese acompañamiento de amor, esa contención que la persona está necesitando para que atraviese ese lugar en el cual se encuentra bloqueado y como resultado de eso su vida se transforme y no vuelva a ser más la misma persona y toda esa experiencia
todo eso que vivió le quede como una experiencia y como una herramienta para lo que va a ser todo el futuro de esa persona, hablando en el tiempo, de lo que va a vivir, de lo que va a tocar experimentar. Y no solo para ella, ojo, porque este tema es tan profundo que le va a quedar como una experiencia de vida para enseñárselo a sus hijos, a sus contactos, a sus amigos, a sus compañeros, a sus familiares. Entonces es una herramienta que es extraordinariamente profunda y útil, todo lo que se aprende cuando uno se adentra a hacer un proceso de sanación en su vida. Su realidad cambia, por ende esa persona va a poder experimentar la vida desde otro estado de conciencia y desde un lugar de plenitud. Así que te invito a que puedas compartir este contenido con tus familiares y demás, así ellos pueden llegar a esta verdad profunda que les va a cambiar la vida. Mi nombre es Lucio Chirino y nos vemos en el próximo. Un abrazo.